Este año se celebra el 25 aniversario de Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia y que sin duda está presente aún en la mente de millones de personas alrededor del mundo. Bueno, es por eso que ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 30 errores impresionantes de Titanic, edición 25 aniversario. Número 1. Jack y Rose no se hubiesen conocido en la vida real. Este pequeño hecho histórico hace que la película caiga básicamente en una gran contradicción, pues en realidad Jack y Rose probablemente nunca se habrían conocido, ya que ella era pasajera en primera clase y él en tercera clase, y eso estaba absolutamente prohibido. Un pasajero no se podía cambiar de clase por nada del mundo, pues existía mucha seguridad para prevenir la propagación de enfermedades de los pasajeros de clase baja hacia los de clase alta. Sí, eso suena terrible, sobre todo en estos tiempos actuales. Número 2. Cuando Jack estaba tratando de evitar que Rose salte al agua y termine con su propia vida, él le cuenta una historia. En esa historia dice que fue a pescar en hielo en un lago cerca de Chippewa Falls, llamado Lake Wissora, para advertirle de lo helada que estaría el agua. Si bien es una buena historia, no tiene ningún sentido, pues el lago Wissora se creó en 1918, después de que represara el río Chippewa, lo cual fue 6 años después del hundimiento del Titanic. Número 3. Cuando Rose usa un hacha para romper un vidrio en las cubiertas inferiores, se asegura de quitar todo el vidrio del marco, para que no la corte cuando pase su mano. Pero luego, solo una escena después, vemos que parte del vidrio ha regresado a la ventana que ella rompió. Este simple error llamó mucho la atención de los espectadores. Número 4. Durante una escena que tiene lugar el domingo por la mañana, la gente de la iglesia canta la canción más hermosa, un himno de la marina llamado Padre Eterno. En el verso que están cantando dice: salva a todos los que se atreven al vuelo del águila y protégelos con tu cuidado vigilante de todo el peligro en el aire. Este verso habla de proteger a quienes son parte de la Fuerza Aérea, pero si bien los hermanos Wright volaron su primer avión antes del desastre del Titanic, esta estrofa no existió hasta 1937. La primera unidad de aviación estadounidense, de hecho, se desplegó recién en 1913, un año después del hundimiento. Número 5. Kate Winslet no solo casi se ahoga durante el rodaje de Titanic, sino que también sufrió hipotermia, y podemos entender por qué. Mientras que otros miembros del elenco usaron un traje que está destinado a aislarlos de las aguas heladas, James Cameron insistió en que Kate Winslet no lo haga, ya que se vería demasiado voluminoso y poco realista. El vestido fino como el papel que usa Rose no habría sido suficiente para preservar el calor de su cuerpo y en realidad probablemente ni siquiera habría llegado a esa puerta. Número 6. Una de las escenas más románticas de la película es en la que Jack y Rose se encuentran en la sala de calderas y comparten un beso bastante humeante. Eso puede ser encantador en teoría, pero en la realidad hubiera sido muy diferente. Su pequeña escapada en la sala de calderas los habría dejado a ambos cubiertos de hollín, un polvo negro producido por la quema de las calderas. Eso podría haber sido un momento romántico, pero bastante menos atractivo. Número 7. Como todos sabemos, la película está inspirada en el año 1912, cuando se produjo el desastre del Titanic. En ese momento, como Rose pertenecía a un entorno privilegiado, probablemente no habría usado ese icónico lápiz labial rojo que Kate Winslet usó en la película. De hecho, probablemente no se habría maquillado en lo absoluto, pues usar maquillaje era poco común entre las mujeres de clase alta en Inglaterra en ese momento, y se asociaba con sufragistas y mujeres de clase baja sin una educación adecuada. Número 8. Los dobles tienen uno de los trabajos más intrincados y subestimados en un set de filmación, ya que lo que hacen requiere de muchas agallas. Configurar las acrobacias significa que debes tener mucho cuidado de no causarle ningún daño al doble,
pero también de no hacer que la acrobacia sea obvia para los espectadores. En una escena de Titanic, un hombre es arrastrado por un agujero que se formó en la cubierta, y durante esa escena, especialmente si reducen la velocidad y observan cuadro por cuadro, se ven claramente los cables conectados al actor, tirando de él hacia abajo. Número 9. Habría que estar loco para dejar que alguien use un hacha para liberarte de unas esposas, especialmente si esa persona cierra los ojos antes de apuntar. Y si observan a Rose balancear el hacha de cerca, verán que se suponía que no debía hacer ese corte. En realidad, golpeó a Jack donde está su muñeca, lo que efectivamente le quitaría la mano si fuera la vida real y no la magia del cine. Número 10. A veces un extra puede arruinar una escena por completo. Sucedió en demasiadas películas y Titanic no es una excepción. A medida que el barco descendía lentamente y las cubiertas se llenaban de agua, los pasajeros de tercera clase intentaban escapar a la cubierta superior. Sin embargo, se encontraron con puertas cerradas, ya que la tripulación intentaba mantenerlos debajo. Todos estaban asustados, excepto un niño que en realidad estaba sonriendo. Incluso si no se dio cuenta ese niño de lo que estaba pasando, solo ver a todos esos adultos gritando y llorando sería suficiente para terminar angustiado. Número 11. Todos en la película Titanic creían que el barco era tan grande y poderoso que era insumergible. El capitán lo creía, la tripulación también y los pasajeros lo creían. Sin embargo, en la vida real no fue así. El barco era impresionante, por supuesto, pero no se creía que fuera inundible, principalmente porque eso es ridículo. ¿Por qué un barco sería insumergible solo porque es grande y hermoso? Este mito surgió después del desastre y se mantuvo el tiempo suficiente como para aparecer en la película. Número 12. Hubo bastantes problemas para filmar Titanic y hacerlo bien, porque tenía que parecer que el barco iba en la dirección correcta. Muchas de las tomas tuvieron que voltearse para que parecieran correctas, pero eso causó una nueva serie de problemas. Uno de ellos es que el lunar de Rose cambia de un lado al otro. Número 13. Cuando Rose finalmente llega a Nueva York después de haber sobrevivido a la catástrofe, la vemos mirando hacia la hermosa Estatua de la Libertad, que parece ser verde con una llama dorada. Esto tendría perfecto sentido hoy, pero en 1912 no tanto. En ese entonces, la estatua no era realmente verde, sino más cercana a su color marrón original. La estatua tardó más de 35 años en cambiar su color al que tiene hoy. La llama dorada también fue una adición tardía. Se colocó recién en 1986 para el centenario de la estatua, mientras que la llama original se encendió desde adentro. Número 14. En una escena en la que Rose observa a un tripulante que intenta llevarla a un lugar seguro, en su defensa, ella estaba tratando de decirle que alguien estaba atrapado, y él seguía diciendo está bien, y la arrastraba lejos. Después de que ella le dio un puñetazo, vemos que tiene sangre en las manos, pero nada de sangre en la cara. Luego, cuando se limpia la cara con la mano ensangrentada, se frota toda la sangre por la cara, y parece como si estuviera sangrando. Buen intento, pero no muy realista. Número 15. La película hace que parezca que el desastre ocurrió porque no pusieron suficientes botes salvavidas en los costados del barco. Sin embargo, técnicamente tenían suficientes botes salvavidas. No lo suficiente para salvar a todos los que estaban a bordo, por supuesto, pero tenían lo suficiente para alcanzar el mínimo legal establecido. Así que técnicamente los que estaban a cargo no tenían la culpa de eso. Ahora, ¿por qué era legal tener menos botes salvavidas de los necesarios para rescatar a todos los pasajeros? Esa es una pregunta completamente diferente. Número 16. Jack tenía grandes planes para su regreso a Estados Unidos, aunque acababa de ganar sus boletos en un juego de póker. Cuando estaba a bordo del barco, hablaba con nostalgia de lo que planeaba hacer una vez que llegase. Decía que le gustaría subirse a la montaña rusa en el muelle de Santa Mónica, excepto que esta atracción ni siquiera existía en 1912.
La montaña rusa Blue Streak Racer se construyó después de que el fabricante de carruseles Charles Luft comprara el terreno para construir un muelle de atracciones. Número 17. Esta inexactitud histórica en particular fue una injusticia para el oficial de la vida real William Murdoch, el primer oficial del RMS Titanic. En la película se muestra que les dispara a varios pasajeros cuando está bajo una presión extrema, antes de finalmente quitarse la vida. No hay evidencia histórica de que indique que hizo alguna de estas cosas, sino que realmente fue una difamación. James Cameron luego se disculpó públicamente con la familia de Murdoch en el comentario del DVD, tras darse cuenta del error que cometió. Número 18. Durante la famosa escena de escupir en la cubierta, Jack y Rose están escupiendo sobre la cubierta durante la puesta del sol justo antes de la cena. Como están en el lado de babor del barco, significa que el barco está viajando hacia el noroeste, cuando en la vida real el barco viajaba hacia el suroeste, por lo cual el sol no debería haber estado por ese lado. Número 19. Uno de los momentos más dramáticos de la película es cuando el capitán está en el puente y observa cómo el agua atraviesa el cristal mientras cede. Como James Cameron sabía que se trataba de una toma poderosa, volvió a filmar la escena desde varios ángulos diferentes para crear un efecto dramático. Sin embargo, el agua entraba de manera diferente cada vez que se filmaba la escena. Entonces, mientras que en una toma vemos las ventanas rompiéndose en cierto orden, 1, 2, 3, 4, en el siguiente ángulo vemos las ventanas rompiéndose en un orden diferente, 1, 2, 4 y 3. Número 20. Sí. Ya hablamos de la escena del hacha, pero en esa misma escena Jack comienza la escena con tirantes, pero un momento después desaparecen como por arte de magia. Número 21. Hubo una historia que se hace mención en la película pero que no fue tan cierta. El presidente de la línea White Star, Bruce Ismay, en la película lo vemos ocupando un lugar junto con mujeres y niños en uno de los barcos, pero en la vida real, según relatos, aparentemente mostró valentía y ayudó a salvar muchas de las vidas de los pasajeros. Número 22. En una de las escenas de baile de Titanic se ve a Jack con el cabello natural, pero al momento siguiente su cabello está perfectamente peinado hacia atrás, como si hubiera usado gel para el cabello. Número 23. A medida que se desarrolla el caos en la película, vemos a los miembros de la tripulación usando linternas mientras cargan personas en los botes salvavidas y los bajan al agua. Pero en la vida real solo había unas pocas linternas disponibles, ya que no formaban parte del equipo a bordo del barco. Y las pocas linternas que habían pertenecían a algunos pasajeros afortunados que casualmente las habían traído y no estaban en manos de la tripulación. Número 24. Olvídate de todos estos errores que te he mencionado aquí. Incluso si Rose hubiera conocido a Jack a bordo del Titanic, ¿cuáles hubiesen sido realmente las posibilidades de supervivencia de los dos? Tuvieron que escapar del piso de la tercera clase y atravesar varias puertas cerradas para hacerlo, mientras arriesgaban sus vidas. Sabemos que la mayoría de las personas no pudieron hacer eso, y por mucho que nos entristece decir esto, Rose y Jack realmente no tenían una posibilidad realista de llegar a la plataforma superior. Número 25. El film de James Cameron es el que todos recordamos sobre el Titanic, pero la primera película sobre el desastre salió mucho antes. De hecho, fue lanzada tan solo 29 días después de que ocurriera la catástrofe. Diríamos que este fue el mayor error de todos. ¿No fue demasiado pronto, acaso, lanzar una película sobre el hundimiento del Titanic en menos de un mes? Independientemente de todos los errores que cometió James Cameron en su película, al menos no cometió el error de faltarle el respeto a las víctimas. Número 26. En una escena, Jack y Rose tuvieron que abrir una puerta de metal bajo el agua helada del océano. ¿Qué tan posible era eso? Bueno, no mucho. La cantidad de tiempo que Jack estuvo bajo el agua buscando la llave, más el tiempo en que intenta abrir la puerta también bajo el agua congelada, sería suficiente tiempo para que sus dedos perdieran la función adecuada.
Entonces, en realidad, esto nunca podría haber sucedido. Número 27. En una icónica escena de amor, Jack y Rose se abren camino hacia uno de los autos clásicos a bordo del Titanic. Pero, ¿cómo lograron abrir uno de esos autos? Si bien es cierto que habían autos a bordo del barco, pues estaban cerrados. Aparentemente, los dueños no querían que algunas personas al azar entraran en sus autos y los profanaran. Número 28. En la película podemos ver que van a bordo famosas pinturas de Picasso y Monet. Lo que debe haber ocurrido con esas pinturas es que terminaron hundiéndose junto con el barco y perdidas entre los escombros. En la vida real, estas pinturas sí existieron, pero en realidad no estaban a bordo del barco. Estaban a salvo en casa con los artistas que las pintaron. Número 29. Mientras Jack es recibido en primera clase, viajamos a través del barco, aparentemente viendo todo a través de los ojos de Jack a medida que avanza. Pero al acercarnos a las puertas de vidrio, de repente podemos ver que no estamos en los zapatos de Jack. Es un camarógrafo que lleva una cámara grande que se ve en el reflejo, y esta escena nunca fue eliminada. Número 30. Los errores siguen ocurriendo hasta el día de hoy, pues este año 2023 se celebran 25 años de Titanic, cuando realmente este año 2023 se cumplen 26 años, pues la película fue estrenada el 1 de noviembre de 1997 en Tokio, Japón, y el 19 de diciembre de 1997 en los Estados Unidos. Quizás quisieron celebrar los 25 años este 2023 porque el Titanic se estrenó a finales de 1997, casi más cerca del año 1998.